Hola, esta es la clase número 4 del curso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y hoy nos toca ver la transformada de Fourier o transformación de Fourier. Es una técnica, es una definición que ustedes conocen, pero la vamos a estudiar porque es una herramienta muy útil al momento de encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a hacer un repaso más o menos light de propiedades que ustedes ya conocen, pero bueno, más vale recordarlas. Entonces vamos a la definición. Cuando tenga una función f de x que podemos pensar que es una función real o es una función real que tiene también una componente imaginaria para las dos, que para los dos tipos de funciones funciona bien la definición. Vamos a definir su transformada de Fourier, que es la f sombrero o esta forma más extendida, que es esta f medio script, que le aplico la función y que finalmente depende de w. Lo que vamos a tener es que pasamos de una función que depende de x a una función que depende de otra variable, y esa otra variable también puede ser compleja, y esta es la definición. Cuando cuando definimos la transformada, vamos a decir que esta es su definición, o sea, es la integral entre menos infinito e infinito de la función que estoy analizando multiplicada por e a la menos iwx. W en principio también es real, pero también puede ser complejo en su versión más extendida. Ahora, obviamente, vamos a definir esta función, esta transformada, cuando esta integral exista. Y como sabemos que es una integral impropia, las integrales impropias tienen como sus reglas particulares para la existencia, que tienen que converger. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la función f tiene que ser de alguna manera integrable en todos los reales. Eso hace que sea decreciente en el límite de más menos infinito. En general, la función f que transformamos es o bien una f de x o una f de t. No es que voy a hacer toda una teoría sobre las dos variables, pero cuando la función que estamos analizando es una función de t, esta es una herramienta que se usa como extensión, si quieren, de la serie de Fourier, porque la serie de Fourier era para un periodo, por ejemplo, entre menos pi y pi. La transformada de Fourier es cuando tengo una función que no tiene un periodo, sino que va de menos infinito a infinito. Entonces, por ejemplo, esta f puede ser una señal que recibamos del espacio o una señal que estamos analizando. Entonces pasamos de una f de t a una f de w, como dice esta definición de acá arriba. Ahora fíjense que esto es una exponencial, obviamente, y las exponenciales solo las puedo usar cuando el exponente no tiene unidades. Así que, por ejemplo, si tengo de función x, una función de x de f, omega va a ser de unidades, ¿sí?, de 1 sobre x, o 1 sobre longitud, si x es una longitud. Esto suele ser interpretado como k. ¿Se acuerdan de k, el número de onda, 2pi sobre lambda? Entonces, cuando tengamos una función de x, vamos a tener como la variable w va a ser como el número de onda. Y lo que en general se usa en la transformada de Fourier es la variable inicial, el tiempo, con lo cual W por t tiene que no tener unidades, como dice acá en este exponente, así que las unidades de W son las unidades de 1 sobre tiempo, que es lo que tengo acá arriba. Una unidad de 1 sobre tiempo es una frecuencia. Por eso, en general, a las funciones f de t se les dice funciones en el tiempo, y a las funciones que las llamé con sombrero de w las llamamos funciones en frecuencia. Obviamente, si uno tiene una señal em,
que es una señal en función del tiempo y le hace una transformada de, de Fourier. Espere que estoy haciendo lío con uno hace una transformada de Fourier, lo que tiene es una, una función en el tiempo que se transforma en una función en frecuencia. Y en general esta frecuencia va entre más o menos infinito, pero ustedes saben que las frecuencias son positivas, así que uno en general analiza las frecuencias positivas y esto suele tener esta pinta, ¿sí? Esto es una señal en el tiempo y lo que tengo de este lado es lo que se llama el espectro de frecuencias. Es decir, cuánto para cada frecuencia tiene como componente esta función en el tiempo. Fíjense que lo que estoy haciendo con una transformada de Fourier, y eso se veía más o menos en las transformadas, no, las series de Fourier, lo que estoy haciendo es escribir una función f, ¿sí? Una función f, o si quieren una función f de w, como cuánto tiene para cada valor de x de componente de la frecuencia, o para cada tiempo la componente de la frecuencia. Es la misma información que uno tiene, como sucede, me equivoqué, como sucede en este caso, la misma información que uno tiene en el tiempo, uno la recupera en frecuencia. Es decir, para cada frecuencia voy a tener cierta cantidad de señal, lo que es una especie de espectro de frecuencia, y que me forman esa señal que tengo originalmente. Bueno, esa es una de las tantas utilidades que tiene la transformada de Fourier. La, por eso al módulo de f se lo llama la amplitud, obviamente, porque es el módulo. Al argumento de f que está acá, al argumento de f se le llama la fase, obviamente, y al módulo cuadrado se lo llama potencia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en física uno, cuando veían difracción, la intensidad que uno veía en una pantalla era el módulo al cuadrado de la amplitud, que es en este caso, el módulo al cuadrado del módulo de la función. En ese caso, se entiende más o menos cuál es la utilidad. Obviamente se usa para muchas cosas la transformada de Fourier. El estudio, por ejemplo, ya que mencioné la difracción, el estudio del comportamiento de la difracción se hace a través de transformadas de Fourier, porque las ondas son senos y cosenos, seno de kx menos omega t, que son funciones de k por x menos y omega t, que son como transformadas de Fourier de situaciones originales. Bueno, me voy a meter en óptica en este momento, pero muchas de los resultados que se obtienen en óptica física, esas que tienen que ver con la difracción o la interferencia, se hace a través de Fourier. De hecho, hay toda una rama en la física que se llama óptica de Fourier. Vamos a lo siguiente. No, estoy yendo por el otro lado. Tenemos entonces la definición, que ya lo tenemos, y estuvimos viendo cuál era la amplitud de la frecuencia y la potencia. ¿Y qué es lo que pasa? Uno tiene una función f de x o f de t, pasa a una función de f de w, que llamamos con sombrerito, y si uno tuviera alguna cosa que hacer acá en la f de w, ya vamos a ver qué son esas cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo hago para después recuperar la función de x? ¿Cómo hago para pasar de acá, para acá? ¿Sí? De f de x a f de w paso con la transformada de Fourier. Y no hay que ser muy imaginativo para pensar que vamos a llamar transformada inversa a la operación que me permite pasar de f de w a f de x nuevamente, y es esta que está acá. Y lo que últimamente cuando explico transformada de Fourier pongo la transformada inversa inmediatamente porque la forma de la transformada y la de la transformada inversa son muy parecidas. Son tremendamente parecidas. De hecho, acá tenemos un exponente negativo, que en general lo usamos como exponente negativo. En la transformada inversa tenemos un exponente positivo y tenemos acá un factor
prefactor de la integral, que es un 1, y acá tenemos un 1 sobre 2pi. Bueno, muchas veces se usa otra definición de transformada de Fourier que tiene, por ejemplo, el exponente de este lado es un exponente positivo, con lo cual el exponente de la inversa es el negativo, y muchas veces se trabaja si uno tiene que hacer muchas cosas con transformadas de Fourier, por ejemplo, en mecánica cuántica, en vez de poner un 1 sobre 2pi solamente en la inversa, se pone un 1 sobre raíz de 2pi en la transformada normal y en 1 sobre raíz de 2pi en la transformada inversa. Entonces, eso lo hace mucho más simétrico. Entonces, página siguiente, la transformada de Fourier vimos que llamábamos a ese cálculo eh, que era la integral impropia de la función, bla, bla, bla. Bueno, hay muchas funciones, obviamente, para las cuales no existe la transformada de Fourier. Una de las cuales es, por ejemplo, la función de Heaviside. La función de Heaviside, ustedes la conocen, esa es la función que es 0 antes de 0 y vale 1 después de 0. Entonces, esta sería la h de x o h de t, ¿sí? H de x. Bueno, obviamente esta integral no va a existir, porque tengo que integrar 1, el valor 1, o el 2, o el 0,1, no importa, entre 0 e infinito multiplicado por e a la i w x, que es una integral que no converge. Entonces, la transformada de Fourier, esta h de w de la función de Heaviside, no existe. Entonces, ¿qué tengo que pedir para que exista? Bueno, vamos a empezar a agarrar algunas funciones que suponemos que va a tener transformada, pero podemos pensar directamente que si uno tuviera una función f de x que es absolutamente integrable, recuerdo la absolutamente integrable, era f de x es absolutamente integrable si el módulo de f de x en menos infinito, infinito, que es el intervalo en el que estamos trabajando, diferencial de x existe, o sea, es menor que infinito. Entonces, si la función es absolutamente integrable, veamos qué le pasa a f de w. Acá me faltó el sombrero. F de w. El módulo de f de w es igual al módulo de la integral, menor o igual que la integral del módulo, y esta exponencial, perdón, tiene módulo 1. Así que esta integral es menor o igual, en realidad acá corresponde un igual, porque el módulo de e a la i wx es 1, y esto es lo que precisamente definí acá arriba, que es la existencia y la integral de su módulo, de su norma, que es absolutamente integrable. Entonces, si una función es AI, no sé por qué resumí AI en estas transparencias, porque parece inteligencia artificial, pero AI es absolutamente integrable. Si la función es absolutamente integrable, entonces eso es importante, la transformada de Fourier va a existir. Obviamente vamos a ver que la transformada no va a ser necesariamente absolutamente integrable. Entonces vamos a ver en qué condiciones sí va a ser integrable. Por ejemplo, una función que claramente es absolutamente integrable es la función pulso. Una función pulso es una función como un escaloncito. Uy, no sé por qué me quedó amarillo. Es una función que es escaloncito que vale entre menos a y a vale algo, por ejemplo, acá puse que valía 1, y fuera de ese intervalo vale 0. Es una función que obviamente es absolutamente integrable porque la integral de esto entre menos infinito e infinito vale el área, esta área que está acá adentro. Me quedó de azul y amarillo, no hay ninguna explicación. Eh, ¿Cómo se hace la integral? Bueno, usamos la definición. La integral, esta que está acá, ahora la escribo para que quede más claro. La integral entre menos infinito e infinito de la función esta pulso e a la menos i w x diferencial de x, como la función pulso vale distinta de cero solamente entre a y menos a, lo que me queda es la integral entre menos a y a de e a la menos i w x, diferencial de x, que se integra directamente como 1 sobre menos i w por e a la menos i w a menos e a la i w a,
Y esto, fíjense que forma el seno, que es lo que tengo acá. Hay un factor 2 por la definición del seno de A. El A sobre AW sobre 2 este está mal, porque en realidad eh, eso valdría si fuera entre menos A sobre 2 y A sobre 2. Bueno, pero no importa, este 2 no importa. Lo que me queda es que esta es una función, ¿sí? Es una función que voy para acá, paso de una función absolutamente integrable como esta a una función que esencialmente es seno de W sobre W. Ustedes conocen la función seno de W sobre W, es esa especie de pulpito, que es una función que sí es integrable. ¿Sí? Se puede demostrar fácilmente que esta integral converge, pero esta función que está acá, pero no es absolutamente integrable. Porque si uno integra el, ahí está, ahí quedó más lindo. Si uno integra el módulo de esta función, esto diverge de la misma manera que diverge la serie de 1 sobre n. Entonces, es una función. Primero, fijémonos, partimos de una función como esta, que es una función escalón discontinua, pero absolutamente integrable, y llegamos a una función, esta es la absolutamente integrable no continua, volve- volvemos, no, tenemos una transformación que es continua, pero no es absolutamente integrable. ¿Sí? Eso es interesante. Ahora vemos un segundo hecho, y es un hecho bastante interesante, y es cómo cómo se comportan los anchos de la función. Voy a hacer un dibujito muy básico acá de la función escalón, ¿sí? Que va a ser esto, no sé si me va a salir muy bien, esto y esto, ¿sí? ¿Sí? Tenemos entonces, que esta función va entre menos a y a, y termino en una función como esta. Bien, ahora ¿qué pasa? Me pregunto, ¿qué pasa si yo cambio el valor de a? ¿Qué pasa si hago de a paso al doble de a? ¿Qué va a pasar con esta función? ¿Qué va a pasar con esta función? Bueno, fíjense, vamos a definir el ancho entonces de la función. Este ancho de la función es obvio, es 2a, claramente es 2a. Y el ancho de esta función, ¿cómo lo podemos caracterizar? Muchas formas. Yo creo que lo más fácil es ver dónde está el primer cero, ¿sí? ¿Dónde está el primer cero? Y el primer cero está para W 2pi sobre A. ¿Sí? Es este primer cero. Si esto entonces tiene un ancho A, si aumento A, estoy aumentando el ancho de la función escalón, pero acá lo estoy disminuyendo. Es decir, si amplío esta función se me hace más angosta. Muy interesante. Si angosto una función, su transformada se hace más ancha. Esto es lo que puse acá como cómo vale el ancho. Se puede demostrar, hay un teorema que si uno logra encontrar el ancho de una función y puede definir el ancho de su transformada, el producto de los anchos, el ancho de f por el ancho de f transformado, es una constante igual a 2pi. O no importa si es 2pi, es una constante. Es decir, si uno aumenta al doble, el otro va a la mitad. Esto lo sabían muy bien los que han trabajado en mecánica cuántica, porque cuando empezaron a ver cómo se podía escribir la función de onda, encontraron que tenían que sumar de alguna manera impulsos para dar unas posiciones, bueno, no me voy a meter en cuántica, y que cuando uno hacía una de esas distribuciones más angostas, la otra distribución se hacía menos angosta. Paré la grabación porque justo son las 12 del mediodía y el reloj de mi abuela estaba haciendo 12 campanadas. Entonces, eso lo sabían muy bien los físicos que desarrollaron la mecánica cuántica, y eso es lo que les permitía escribir de una manera formal lo que se llama el principio de incerteza de Heisenberg. Así que las funciones de onda en general se escriben como transformadas de Fourier. Eso al que curse cuántica le puede parecer muy interesante.
Entonces vamos a la siguiente función. Entonces, la anterior teníamos una función que era discontinua, absolutamente integrable, y uno terminaba en una función que era continua, pero no absolutamente integrable. Bueno, este es un segundo caso donde mejoramos un poco la función. La función la vamos a mejorar simplemente haciéndola, voy a seguir con esto, haciéndola continua y absolutamente integrable, ¿sí? Le agregamos la continuidad. ¿Y qué es esta función triángulo que tenemos acá? Bueno, resulta que otra vez este lo podemos definir como un ancho, según esta ecuación es un ancho A. Lo que termina dando el cálculo, no, me voy a saltear el cálculo porque se hace eh, por partes, sale bastante fácil. La función que me queda como transformada de esta función triángulo es seno cuadrado sobre AW cuadrado. ¿Sí? Esta función, voy a hacer un grafiquito muy simple acá. Esta función tendría que haberla hecho más prolija. Esta función tiene esta pinta, la misma que tenía la función anterior, pero la envolvente va como 1 sobre W cuadrado. Es una envolvente que cae mucho más rápido que la envolvente de 1 sobre b de la función anterior. Entonces, esta función no solo es continua, sino también es absolutamente integrable. Entonces tengo una función absolutamente integrable y continua y termino en una transformada, ¿sí? O sea, su transformada es una función que es continua, ya lo vimos antes, y aparte, ¿sí? Absolutamente integrable. Muy interesante. Ahora, esto lo hice recién. Otra función. Estas son ejemplos que se usan habitualmente. La doble exponencial. Ahora sí, esta me acordé de graficarla porque si no queda muy feo. Esta e a la menos a módulo de t. Claramente con a mayor que cero, pues si no diverge por todos lados, esta es una función que es absolutamente integrable, porque la exponencial es absolutamente integrable porque cae suficientemente rápido en infinito. Entonces, esta es una función que es absolutamente integrable, es una función continua. Entonces, ¿qué debería darnos? Nos debería dar una función que es absolutamente integrable y continua. Precisamente eso es lo que nos da. Esta cuenta es muy fácil. Me queda 2a sobre a cuadrado más w cuadrado. Esta función es una especie de campana. Es bastante conocida esta función. No sé, no recuerdo si tiene un nombre, pero es una función que tiene forma de campana, que tiene puntos de inflexión. De hecho, con los puntos de inflexión se puede calcular el ancho y verificar que sigue valiendo la condición de que si uno hace más angosta la función, se hace más ancha la transformada, y al revés también. Eh, lo que me da es que esta función efectivamente es absolutamente integrable y es continua. Ahora, ¿qué pasa si pasamos a una función muy parecida a la anterior? Esta función tenía la parte positiva y la parte negativa, dos exponentes decrecientes, dos exponenciales decrecientes. Ahora solo tenemos la parte positiva, o podríamos tener la parte negativa. Y la otra parte, o sea, la parte negativa, la función vale cero. O sea que tenemos una función que es absolutamente integrable, pero es discontinua. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos tener? Esta es una función absolutamente integrable, discontinua. Deberíamos obtener una función continua, ¿sí? Y una función que no es absolutamente integrable. ¿Sí? Efectivamente, eso es lo que obtenemos. La transformada de esta función es esta parte, fíjense, es absolutamente integrable, porque va con 1 sobre w cuadrado, pero esta que está acá, en w tendiendo a infinito, para w tendiendo a infinito, esta función va como 1 sobre w, ¿no? Tengo un w arriba, un w cuadrado abajo, así que no es absolutamente integrable, porque esa diverge. ¿Qué tenemos como conclusión? En realidad no es experimental esto, mi mente física me hace ver esto como si fuera experimental, no es experimental. Hay un teorema, que de hecho es un teorema de la convergencia ¿cómo se llama? De las funciones absolutamente integrables, que me dice que si una función es absolutamente integrable,
continua no dice, entonces su transformada es continua, ¿sí? No dice nada sobre la integrabilidad de la función. Ahora vamos a pasar a una función muy importante porque aparece en todos lados y, y obviamente es una función de las más conocidas, que es la gaussiana. ¿Sí? La gaussiana, o sea, la e a la menos x cuadrado, vamos a ver cómo se transforma, pero antes necesitamos saber cuál es el valor de la integral de e a la menos x cuadrado. Todos sabemos que vale raíz de pi. Lo único que hice, porque lo tenía escrito, fue pasarlo ordenadito. Lo habitual para escribir esta integral es pasar a polares. ¿Y cómo se pasa a polares? Uno multiplica esta, que es la integral que uno quiere, esta es la integral, la multiplica por la misma integral, pero teniendo cuidado de usar bien las variables, x e y. Así que lo que me queda, esta es una doble integral de e a la menos x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Ustedes dirán, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si paso a polares, x cuadrado más y cuadrado, que está acá en esta integral que acabamos de ver, es el radio al cuadrado. Entonces me queda esta integral como e a la menos rho cuadrado por, en vez de diferencial de x, diferencial de y, me queda el jacobiano de las coordenadas polares, y esto se integra muy fácilmente. El 2pi, fíjense que acá no aparece la variable phi, así que es la integral de diferencial de phi, que es 2pi, por, esto no es un menos, sino es una, perdón, un signo menos, es eh, e a la menos rho cuadrado, ¿sí? Por eh, e a la menos rho cuadrado por rho, ¿sí? Se puede integrar directamente, perdón, eso no lo dije, pero esta es la, la, el kit de pasar a las polares. Rho por e a la menos rho cuadrado se integra directamente porque es diferencial, menos diferencial de rho sobre 2. Entonces me queda e a la menos rho cuadrado por un medio entre 0 e infinito. El infinito vale 0. En 0 vale 1. Así que me queda la mitad de 2pi, que es pi. Bien. Esto, recuerden, era esta integral. Era y por x cuadrado e y por y cuadrado. Entonces esto es un y cuadrado. ¿Sí? Y si y cuadrado vale pi, alta matemática, lo que me queda es raíz de pi. Ahora, si tengo en vez de e a la menos x cuadrado, tengo e a la menos a x cuadrado, un simple cambio de variables me dice que la integral de e a la menos a x cuadrado es raíz de pi sobre a. Bien, entonces ya tenemos cuánto vale la integral de e a la menos ax cuadrado. ¿Para qué lo queremos? Vamos a transformar la gaussiana. Método de Feynman. Sí, a ustedes les parece gracioso, a mí me sorprendió mucho cuando lo vi. Es un método que, como digo siempre, seguro que lo usó Euler y seguro que lo usó Gauss, pero no lo formalizó, pero actualmente se conoce con el método, con el nombre de método de Feynman o método de la derivada, porque en algún momento se deriva dentro del signo de la integral y eso me simplifica el cálculo del integral. Bueno, la cuestión es que la gaussiana transformada es e a la menos x cuadrado por e a la menos i omega t, que es la definición. Entonces, esto se puede escribir como la gaussiana es par, una función par, como el doble por la integral de entre 0 e infinito de a la menos x cuadrado, a x cuadrado, por, en vez de usar la exponencial completa, me puedo quedar con solamente la parte coseno, que es la parte par, entonces me queda esta integral que está acá. Y ahí es donde uno aplica el, entre comillas, método de Feynman, que es derivar la función esta que tengo en función de w. F', entonces me queda derivando, fíjense que esta es una integral en x, así que puedo derivar directamente en función de w. Me queda la derivada de esta función, ¿sí? Me queda este t en realidad no es un t, es un x. No hay ningún t en la integral, es una x. Y entonces esto, x, fíjense que ahora me queda fácil para integrar por partes, porque si uno usa x
por e a la menos ax cuadrado es el diferencial de b, como parte de integral por partes, y la otra me queda como u. Así que la integral me queda muy fácil, me queda esta que está acá, y fíjese, la primera parte va a ser 2 sobre a, e a la menos ax cuadrado por seno. Esto en infinito vale cero porque la es positivo, y en cero vale cero porque el seno vale cero. Así que este primer término no está. Me quedó el primero. Y el primero, uy, me pasé. El primero es menos 2 sobre a, 2w sobre a, por esto que está acá, que es la transformada f de w. Otra vez. Entonces me queda f' con sombrero, igual a menos una constante, bla, 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 por f. Esto es una ecuación diferencial ordinaria. Así que me dedico a resolver esa ecuación. Ahora, cuando aparece f' sobre f, uno tiene que pensar en derivada logarítmica. Acá me quedó escrito feo porque en general se escribe derivada del logaritmo de f, derivada respecto de w, que es un poquito más lindo que esto, que me quedó el de suelto, y que es igual a menos, bla, bla, bla. Esto en general de exponenciales, y en este caso la exponencial que da es esta que está acá, ¿sí? El logaritmo es, logaritmo de f, sombrero, es menos w cuadrado sobre 4a más la constante. Obviamente esto es un logaritmo, me queda entonces la función e a la constante, la misma constante por e a la menos w cuadrado sobre 4a. ¿Sí? Ya tengo casi la transformada final. Me falta cuánto vale e a la constante. Bueno, entonces voy a la definición de la transformada y veo cuánto vale en w igual a cero. Vengo acá. No, acá no. Vengo acá. Esta es la derivada. Esta es la derivada. Esta es la transformada de la gaussiana que voy a usar y la voy a usar en w igual a cero. ¿Sí? Entonces, esta ecuación en w igual a cero me queda e a la constante, o sea, puesto acá es e a la constante, porque esto en w igual a cero vale 1. Y esto vale, según la definición de la integral entre menos infinito e infinito de e a la menos a cuadrado a x cuadrado, que es raíz de pi sobre a. Así que e a la constante es raíz de pi sobre a, con lo cual la transformada de la gaussiana e a la menos x cuadrado es raíz de pi sobre a por otra gaussiana. Es genial. A mí esto no conozco a ningún matemático que me haya dado una razón de por qué es razonable que la gaussiana transformada me dé una gaussiana. Pero es la única función, por decirlo de alguna manera, autosimilar o similar a sí misma, o que no cambia cuando uno la transforma con Fourier. Quizás sea porque la transformada de Fourier está definida a través de una integral de una exponencial. Y la gaussiana finalmente es una exponencial, pero la verdad que son argumentos muy débiles. La cosa es que la única función que tiene transformada igual a sí misma o igual a su familia o de la misma familia que sí mismo es la gaussiana. No deja de ser notorio. Entonces vamos a las propiedades. Las propiedades de las transformadas, todas estas propiedades, estoy haciendo un gesto con la mano, pero no tengo la cámara, todas estas propiedades se obtienen aplicando la definición de la transformada. ¿Sí? Por ejemplo, la linealidad, casi no hay ni que usar la definición, porque la definición de la transformada es una definición lineal, ¿sí? Porque es una función, una integral de una función por una exponencial. Si quieren no me pueden contestar, pero lo puedo hacer muy fácil. Puedo poner alfa por f más beta por g por e a la menos iw t diferencial de, no sé, t, pongamos que esto era de t. Así que esto lo puedo definir si las integrales, todas las integrales ahí está, existen. Puedo poner como alfa f integral por e a la menos i wt más beta g integral e a la menos i wt diferencial de t. Me olvidé el diferencial de t acá, y esta es alfa por la transformada y esto es beta por la transformada. ¿Sí? La linealidad está en la definición. ¿Sí?
La conjugada también la puedo hacer. Por ejemplo, esta que es la de que se llama desplazamiento en t. Si yo evalúo la transformada de la función corrida, me aparece un exponencial en en la transformada. Esa se hace más o menos fácil también. Vamos a hacer una nueva cosa, una nueva página. F de t menos a es igual a la integral entre menos infinito e infinito de f de t menos a por e a la menos i w t, diferencial de t. Y ahora definimos, en vez de t, pasamos a, no sé, i, donde t menos a es i. ¿Sí? T menos a es igual a i. Con lo cual, diferencial de t y diferencial de i son iguales, pero lo que me queda es la integral entre menos infinito e infinito, porque correrlo en a sigue siendo menos infinito e infinito, f de i, y ahora donde dice t voy a poner i más a, ¿sí? Donde dice t voy a poner i más a, así que me queda e a la menos i w i por e a la menos i w a, diferencial de ahora i. Bueno, esto es lo que sale fuera de la integral y me queda e a la menos i w a por la transformada de la función, que es lo que dice acá. Lo mismo pasa si uno multiplica por la exponencial del lado del t, ¿sí? ¿Ven? Lo que les decía hace un rato. Esto suele llamarse desplazamiento en frecuencia. Si f es una f de x, no es en frecuencia, pero se le llama igual. Es f en frecuencia. Esto también, fíjense, la propiedad 5 es una aplicación del desplazamiento en frecuencia. Si uno pone, ¿cuánto vale la transformada de la función? Si quiere calcular la transformada de la función por coseno, el coseno lo escribe como e a la i a t más e a la menos i a t. Entonces me quedan las dos transformadas en w más a y w menos a combinados. El cambio de escala también, el cambio de escala, acá va un módulo. Fíjense, esto lo podemos escribir, f, la transformada de f de c por t es igual a 1 sobre, suele ponerse porque es correcto el módulo de c, porque el valor de la transformada no cambia. Si uno lo hace con más c menos c, se puede ver que siempre da el mismo valor de la transformada, entonces va un módulo. Y acá ve f de w sobre c. Ahora, fíjense que esto es lo que pasaba cuando, voy al rojo, eh, cambiábamos la escala en la variable inicial y se nos cambiaba la escala en la variable w. Por ejemplo, si c es mayor que 1, esto es un achicamiento de la escala y esto es un agrandamiento de la escala. Y si c es mayor que 1, bueno, no me acuerdo cuál fue. Bueno, en el caso contrario pasa al revés. No sé cuál dije, pero si uno agranda una, se achica la otra. Y esto es de la definición, sale de la definición. Integral entre menos infinito e infinito de f de c por t por e a la menos i wt, diferencial de t, otra vez i es igual a c por t, diferencial de i es igual a c diferencial de t, y entonces me queda la integral entre otra vez menos infinito infinito. Si acá puedo ver por qué pongo el módulo, porque si pongo un c negativo me queda entre infinito y menos infinito y se me vuelve a dar vuelta el cálculo. F de i e a la menos i w, y acá viene i sobre c, diferencial de i. Y acá me queda un 1 sobre c, que es este que sale del diferencial. Y fíjense que es 1 sobre c por la transformada aplicada en KW, y W sobre C, ¿sí? Que es la propiedad que dice aquí abajito. ¿Sí? Hay más propiedades, obviamente, hay un montón de propiedades. Esto ya lo escribí. ¿Cuánto que escribí? El caso especial es cuando C vale menos 1, ¿sí? Que es simplemente la inversión en el tiempo. Y después hay más propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasa con las funciones pares e impares? Cuando tengo una función par, ya hicimos hace un rato, en el caso de la gaussiana, por ejemplo, que la gaussiana como era par, me quedaba finalmente dos veces la integral
entre cero e infinito porque era par y me parecía el coseno. Esta justificación no es muy complicada, pero se hace directamente si tengo la integral entre, uy, qué fea integral, entre menos infinito e infinito, de una función par de x y por e a la menos i w x, diferencial de x. eh, Tengo esto, por ejemplo, la función par por coseno de wx más i o menos i seno de wx, que es la exponencial. ¿Sí? Esto pasa a la exponencial, diferencial de x. Y ahora tengo dos integrales, la función par por coseno más la función par por el seno. Esto entre menos infinito e infinito da algo distinto de cero. De hecho, me da dos veces la integral entre cero e infinito. Y esta es una función par por una función impar. Esta es igual a cero. Así que si uno parte de una función par, lo que tiene es dos veces, no estaba señalando acá, dos veces la integral entre cero e infinito. Eso muchas veces, aun cuando a mí en lo particular no me gustan mucho las transformadas cosenos o senos, porque son finalmente casos particulares que se pueden usar de la misma manera, teniendo en cuenta la paridad de la función, no es necesario definir una nueva transformada. Unos autores, mucha gente, usa la que se llama transformada coseno, que es como si uno viera, voy a limpiar un poco esto, como si uno viera a esto así, ¿sí? Es la integral entre cero y infinito de la función f coseno. Ahora, la única particularidad es que esta fp, en este caso, está definida entre cero e infinito, no entre menos infinito e infinito. Está definida entre cero e infinito. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el desarrollo, la extensión par o impar de una función en serie de Fourier? Que uno podría decir, la extiendo a un desarrollo en seno o en coseno. Bueno, esto es lo mismo. Tengo una función definida entre cero e infinito y ahí digo, bueno, quiero hacerle la transformada coseno a esto. Bueno, la transformada coseno, estoy forzando a que esta función que está definida en términos infinito e infinito, sea una función par. Y lo mismo puedo hacer con la transformada seno. Si tengo una función impar, por eso lo de f sub i de impar, no soy muy imaginativo. Uy, acá la pifié mal. Acá seno de wt y acá también seno de wt. Toda esta perorata con el coseno no funciona. Lo que tengo es entonces que puedo definir una función, una transformada, que es forzando a las funciones. Ven, copié cualquier cosa y eso que lo revisé. Esta integral dice entre cero e infinito, función impar de t por seno de wt diferencial de t. Debería decir eso. Esto de alguna manera, no, de una manera no, fuerza a que la función esta, seno, ¿sí? Sea una función igual. ¿Sí? Bien, bien, bien. Ahora, hay un par de propiedades más. Esto a medida que uno avanza se van haciendo más y más interesantes y más fumadas, que es la que se llama propiedad de autodualidad. Esta se demuestra muy fácil, que la función de, de f, la función f por la transformada de g, en realidad esto es de g de x, y acá esto es de x, porque si no estoy mezclando las variables, una función por la transformada de otra es lo mismo que la función transformada por la segunda sin transformar. Esto es simplemente porque se reacomodan las exponenciales. ¿Lo puse en la demostración? No. Pero es muy fácil de demostrar. Fíjense, si uno tiene f de x, g, tengo que ponerle de x, perdón, la pifié mal con la definición. Esto es un g transformado. Esto es la integral entre 0, entre menos infinito e infinito de f de x por la integral de g de, y ahí ahora tengo que poner otra variable, i e a la menos i w x diferencial de i
WI, sigo pifiándola con las variables, ¿sí? Entonces lo que hago después es intercambiar las integrales, ¿sí? Eh, de hecho, me conviene poner una X acá y una X acá, entonces me cambian las variables. Y lo que tengo finalmente es esto, que tengo una función por su transformada, por la transformada de otra, es lo mismo que la función transformada por la otra sin transformada. Bueno, una de las tantas propiedades. Sigo. Pero, la más importante de todas estas propiedades, al menos para esta materia que es ecuaciones diferenciales, es qué es lo que le pasa o qué es lo que hace la transformada de Fourier con la derivada de una función. ¿Qué es lo que pasa cuando esto requiere seriedad? Así que lo voy a poner en negro. ¿Qué es lo que pasa cuando uno transforma f'? F' lo puse en cualquier lugar. Esto es, entre menos infinito e infinito, la transformada de f' de x por e a la menos i wx diferencial de x. ¿Sí? Esto lo que pasa es, eh, es, voy a suponer que esto es el diferencial de b, obviamente, medio como que está escrito en el Corán, ¿no? Y esto es la u, ¿sí? Así que esto lo que me queda es, esto lo que queda entonces es, bueno, uy, perdón, esto es u por b es e a la menos i wx por u, que es f de x, y esto es entre menos infinito e infinito, menos b diferencial de u. B es f de x, y diferencial de u es igual a diferencial de e a la menos i wx, es menos i w por e a la menos i wx, diferencial de x. Así que me queda menos i w por e a la menos i wx, diferencial de x, que escrito más bonito, me queda e a la menos i wx, f de x, entre menos infinito a infinito. Copio porque me quedé corto en la página anterior, menos infinito a infinito, f de x, por menos i w por e a la menos i wx, diferencial de x. Saco esto, entonces me queda, primero, esta integral vale cero, porque la integral f de x, ¿sí? F de x tenía que ser absolutamente integrable, con lo cual el límite de f de x en más menos infinito tiene que ser cero. Así que en el límite infinito y en el límite menos infinito tiene que ser cero. Esto da cero. Y esto me queda menos iw, o sea, más iw, y lo que me queda dentro es la integral de f de x que me queda e a la menos i wx diferencial de x. Así que esto es iw y esto es claramente f transformada w, que es lo que tengo acá. Súper, súper importante. Lo que tengo en en esta ecuación, en esta definición, es que si transformo la derivada de una función, ¿sí? La transformada ya no tiene la derivada, solo aparece W multiplicando, ¿sí? O sea, paso de si tuviera una ecuación, por ejemplo, f' más no sé, algo, y transformo esa ecuación transformada ya no es una ecuación diferencial, es una ecuación algebraica. Eso es súper importante, porque cuando tengamos una ecuación diferencial en derivadas parciales y la transformemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con una transformada de Fourier, lo que vamos a pasar es de una ecuación en derivadas parciales a una ecuación en menos derivadas. Es medio extraño lo que digo. Si tenemos derivadas respecto de, no sé, 5 variables y transformo respecto de una, esa una ya no va a aparecer más derivada. Entonces voy a tener una ecuación diferencial con menos derivadas.
Si tuviera una ecuación diferencial en dos derivadas y transformo respecto de una de esas variables, entonces me va a quedar una ecuación diferencial ordinaria. Y eso es eh, la propiedad que vamos a usar o que vamos a explotar en en esta materia. La última cosa, y con esto ya voy terminando para este primer repaso de las transformadas de Fourier, lo que sucede cuando tengo la derivada enésima, ¿sí? Si la derivada primera es multiplicar por IW, la derivada segunda es multiplicar por IW al cuadrado. No hay muchas complicaciones en ese concepto. Entonces la derivada enésima va a ser IW a la n por la derivada, por la transformada de la función sin derivar. Pasa lo mismo, fíjense, y eso no es raro porque la, eh, la transformada y la antitransformada tienen una forma muy parecida, que es lo que les dije al principio de todo. Y lo que entonces sucede es que si uno quisiera la derivada en frecuencia o partiera de la derivada en frecuencia, o sea, en el mundo de las W, eso es porque la que estoy transformando es la variable multiplicada por i, que en este caso es t por i, por la función. Así que la transformada de menos i por t por la función me va a dar la derivada, exactamente. En general, esto se escribe con el menos del otro lado, pero obviamente ustedes saben que es lo mismo. Y obviamente la generalización de la misma ecuación, la misma demostración, mismo por partes, es exactamente igual. Em, Da que i menos i por t a la n por la función transformada me da la derivada enésima. Eh, bueno, con esto terminamos la primera parte del repaso de transformada de Fourier. Lo que queda son algunas propiedades y ya después empezaremos a pensar en cómo las aplicamos, pero todavía quedan ecuaciones lineales y cuasi lineales como antes de ponernos a usar la transforma de Fourier. Pero bueno, esto es más un repaso que un aprendizaje de cero de lo que es la transformada y es, recalco, em, una operación súper fuerte. Como dijo uno de ustedes el otro día, es como la forma en que lo hace el Weinberger. Weinberger y muchos otros, porque la transformada de Fourier es una herramienta fortísima para ecuaciones diferenciales. También sirve para otras cosas, análisis de señales, tratamiento de imágenes, pero para nosotros esta propiedad, esta hiperpropiedad que pasa de una función derivada a una función que simplemente está multiplicada por su argumento. Bueno, nos simplifica muchísimo las, las cuentas, ¿no? Simplifica muchísimo los cálculos. Así que los dejo por ahora y nos vemos en la clase siguiente.